Hola, buenas noches. La clase anterior empezamos el estudio de solución de sistemas de ecuaciones. La primera clase estudiamos los métodos, bueno, en realidad un único método directo, ¿verdad? Un método es directo si en un número finito de pasos yo llego a la solución. Uno habla de solución exacta, ¿verdad? Pero podría ser una aproximación al trabajar con una precisión finita. Sabemos que hay errores de redondeo, entonces podría ser una aproximación, pero podemos decir, ¿verdad?, que llegamos a la solución exacta en un número finito de pasos. Ya ustedes habían estudiado en cálculo y álgebra lineal dos métodos, Gauss-Jordan y regla de Kramer. Estudiamos eliminación gaussiana la clase anterior, que tiene dos procesos, por decirlo así. No digo dos pasos, bueno, puedo decir dos pasos, pero cada uno de ellos tiene varios pasos. Vamos a hablar de dos procesos. Una eliminación adelante, donde yo aplico operaciones elementales sobre la fila de la matriz para convertirla en triangular superior. Y una segunda parte donde hacemos sustitución hacia atrás. Y eso nos permite resolver el problema. Lo que pasa es que el método falla cuando la matriz es mal condicionada. ¿Y qué era una matriz mal condicionada? Cuando una pequeña perturbación, un pequeño cambio en el sistema produce un gran cambio, un cambio significativo en la solución. Y les mostré un ejemplo donde aplicando eliminación gaussiana se llegaba a una solución incorrecta, un sistema 2x2. Entonces existen las técnicas de pivoteo que permiten disminuir ese error o eliminar ese error. Y estudiamos pivoteo parcial y pivoteo escalonado. Y eso fue lo que estudiamos la clase anterior. El día de hoy vamos a estudiar dos métodos indirectos. Igual que en ecuaciones, ¿verdad? Estudiamos en clase 4 métodos, 5, falsa posición, minuto. Ya no recuerdo si 4 o 5. Estudiamos esos métodos, pero ya vieron en la tarea, en el laboratorio, que existen muchos más métodos que permiten resolver ecuaciones. Todos tienen sus ventajas, sus desventajas. Y bueno, análisis numérico, ¿verdad? Que es esta parte o esta área de la matemática. Nosotros estudiamos apenas métodos numéricos, pero análisis numérico está en desarrollo. Bueno, la matemática en general está en desarrollo y pues constantemente están apareciendo métodos. Igual en esta parte de sistemas de ecuaciones vamos a estudiar dos métodos, pero existen otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones de forma iterativa. Antes de empezar a estudiar los métodos, vamos a hacer o a estudiar algunos conceptos preliminares. La norma, vamos a estudiar el concepto de norma. En realidad este concepto no es nuevo para ustedes. En cálculo y álgebra lineal se estudia el concepto de norma, ¿verdad? La norma de un vector cualquiera en R a la n, porque ahora vamos a trabajar con vectores. Y en R a la n puede ser R a la 2, R a la 3, dependiendo del sistema. Si es un sistema n por n, trabajaremos con el vector solución en R a la n. Entonces, la norma es una función que toma un vector y siempre da como resultado un número real. Es una función de R a la n en R. Y satisface estas cuatro propiedades. Este teorema, este resultado, estas propiedades las estudiaron en cálculo y álgebra lineal. La norma siempre es positiva, es cero cuando el vector es cero. Yo puedo sacar constantes y esta es la llamada desigualdad triangular, ¿verdad? Ahora bien, esto es norma general, pero existen diversidad de normas. Aquí hay tres ejemplos de tres normas diferentes. La llamada norma 1, ¿verdad?, que es la suma de los valores absolutos de las entradas del vector. La norma 2, que es la suma de o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esta es una de las normas más utilizadas, es la llamada norma euclidia.
y es la que ustedes utilizaron en cálculo de álgebra lineal. Uno da la definición de norma, da el teorema y luego trabaja específicamente con la norma 2. Es una de las normas más utilizadas. Está también la norma infinito, que lo que hace es tomar el máximo o la máxima o la entrada que tenga máximo valor absoluto. Esa es la norma infinito. Entonces, veámoslo aplicado a un ejemplo particular. Veamos este vector. Ese vector está en R a la 5. Vean que tiene 5 entradas. Entonces, si yo quiero calcular la norma 1 de ese vector, lo que tengo que hacer es sumar el valor absoluto de cada una de las entradas. En este caso, 1 más 3 más 10 más 15 más 7. Entonces, la norma 1 de ese vector es 36. La norma 2, entonces la norma 2 es la raíz cuadrada. Yo le saco raíz cuadrada a la suma de los cuadrados. En este caso particular, vamos a ver cuánto da. La norma 2 da 8 raíz de 6. Esa es la norma, la llamada norma 1 y norma 2. Ahora, la norma infinito podemos decir que es aún más fácil que las normas, porque no hay que las normas que las dos anteriores, porque en realidad no hay que hacer casi que ningún cálculo. Es tomar el máximo, ¿verdad? El máximo o la entrada que tenga máximo valor absoluto. Entonces, tomo el máximo de todos estos números. El máximo es 15. Esa es, o estas son las tres normas para este vector. Norma 1, norma 2 y norma infinito. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, en forma general está la llamada norma P. Es generalizar, o más bien, este es un caso particular cuando P es igual a 2. O este es un caso particular cuando P es igual a 1. Entonces, ¿qué es la norma P? La norma P es la raíz pésima, ¿verdad? Esto es una raíz, ¿recuerdan? De la suma del valor absoluto de cada entrada elevado a la P. Aquí no se colocó valor absoluto. ¿Por qué? Porque está el cuadrado, entonces siempre es positivo. Pero hay que tener cuidado porque si yo quisiera calcular la tercera norma de ese vector, sería la raíz cúbica y aquí iría un 3, ahí el signo sí es importante. Entonces yo tengo que colocar valor absoluto de xk a la 3. Entonces en valor absoluto, siempre. Valor absoluto de cada entrada elevado a la p, elevado a la 3, elevado a la 4. Eso es en general la norma P. Ahora, ¿por qué es importante estudiar norma en esta parte del curso? Porque en los métodos iterativos que vamos a estudiar, Gauss-Seidel y Jacobi, tenemos que tener un método de paro. Los métodos de paro van a ser los mismos, o el método de paro va a ser el mismo que en ecuaciones. Usamos el error absoluto o el error relativo. Lo que pasa es que en ecuaciones trabajábamos con números reales y ahora vamos a trabajar con vectores. Entonces, en números reales, ¿verdad? Usamos valor absoluto. Pero en vectores usamos norma. Nosotros necesitamos un número real, ¿verdad? Para ir comparando ese número real con la tolerancia dada. Ya sabemos que la norma siempre es una función que toma un vector y retorna un número real. Entonces, esto siempre va a ser un número real y esto siempre va a ser un número real. Dependiendo del ejercicio, hay que ver qué norma nos piden, ¿verdad? Si nos piden trabajar comúnmente es la norma 2, pero podría ser la norma 4, podría ser cualquier norma.
Entonces, estos van a ser los métodos de paro que vamos a utilizar en los dos algoritmos son los dos métodos que vamos a estudiar el día de hoy. Preguntas. Entonces, si yo estoy aplicando un método cualquiera, en este caso particular de solución de sistemas de ecuaciones, y tengo dos aproximaciones, vamos a suponer que tengo la segunda aproximación y la tercera aproximación. Vamos a calcular el error absoluto y el error relativo que se comete al calcular esta tercera o al trabajar con esa tercera iteración. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la resta, ¿verdad? Entonces, hago la resta. De esos dos vectores. Colocamos transpuestos porque si ustedes recuerdan en sistemas de ecuaciones, la matriz de incógnitas, que es la que nos va a interesar averiguar, esto me va a representar la solución de un sistema de ecuaciones, es una matriz columna, ¿verdad? Ahora, por cuestión de espacio, ¿verdad? Uno comúnmente lo escribe en fila transpuesto. Entonces, hacemos la resta para que el cálculo de la norma sea abajo más directo, porque voy a usar por acá la resta. Entonces, hacemos la resta de esos dos vectores y luego calculamos bueno, me pedían en norma 2. Vean, calcule el error absoluto y relativo en norma 2. Entonces, hago la resta, menos 1 menos menos 1, 0, 0 menos 1, 2 menos 3 y ok. Ahí estoy haciendo la resta al revés, ¿verdad? Este no es X3, este es X2. Este es X3 y este es X2. Entonces hago la resta. Y ese es el vector resta. Entonces acá lo que necesito es la norma de ese vector resta. La norma 2. De ese vector. Y la norma no es más que la raíz cuadrada, la norma 2 no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esa es la norma 2, que en este caso raíz de 11. Ese sería el error absoluto, que podemos aproximarlo si queremos. 3.32. Ese es el error absoluto, ¿verdad? Vamos ahora al error relativo. Ya sabemos que el error relativo lleva en el numerador el error absoluto, entonces ya ese cálculo lo tenemos hecho. Ahora, en el denominador, ¿verdad? Calculo la norma de la aproximación actual, que sería raíz cuadrada de menos 1 a la 2 más 1 a la 2 más 3 a la 2 más menos 2 a la 2. Esa es la norma de X3. La norma 2 de X3. Este es el vector X3. Ahí me faltó un 2, ¿verdad? Y entonces, 9 más 4 más 1 más 1, raíz de 15. Y eso es aproximadamente 0.85, 86, si lo redondeo a dos decimales. Y eso es lo que vamos a tener o lo que vamos a aplicar, ¿verdad? Cuando estemos aplicando el método de Jacobi o el método de Gauss-Seidel, ¿verdad? Si me piden, resuelva el sistema, ¿verdad? Usando el método de Jacobi
con una tolerancia para el error absoluto de 10 a la menos 2. Entonces yo voy calculando, ¿verdad? A partir de la segunda iteración voy calculando el error, no sé qué dije, si absoluto o relativo, el error que me piden, ¿verdad? Y voy comparando con la tolerancia. Por eso es importante estudiar o repasar el concepto de norma. Y norma P, yo aquí estoy aplicando norma 2. Si vieron o ven en algún momento el video de la profesora Rebeca, ella aplica norma 4. Cualquier norma dependiendo del ejercicio. Otro concepto importante de estudiar, antes de empezar a estudiar los métodos, ya estudiamos norma. Vamos ahora a estudiar un concepto que es nuevo para ustedes, pero que es muy fácil, que es el concepto de matriz diagonal dominante o matriz diagonalmente dominante. ¿Por qué es importante? Porque la convergencia de los métodos va a depender, la convergencia de estos dos métodos que vamos a estudiar hoy va a depender de que la matriz sea una matriz diagonalmente dominante. Entonces yo aplico el método si la matriz es diagonalmente dominante. De lo contrario, no se asegura la convergencia. Por acá está escrito en palabras y en formulita, ¿verdad? Pero así en palabras simples y comunes, una matriz es estrictamente diagonal dominante o simplemente diagonalmente dominante si el valor absoluto para cada fila, eso para cada fila, si en cada fila el valor absoluto de la diagonal es mayor, estrictamente mayor, por eso se dice estrictamente dominante, que la suma de los valores absolutos de las demás entradas. Eso es una matriz diagonal dominante. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que hacerlo fila por fila. Entonces, se debe satisfacer que el valor absoluto del elemento de la diagonal sea mayor que el valor absoluto, que la suma de los valores absolutos de las demás entradas. En este caso es 3 por 3, entonces de las otras dos entradas. Se satisface. En este caso, para la primera fila se satisface. Vamos con la segunda fila. El valor absoluto del elemento de la diagonal mayor que la suma de los valores absolutos de las demás entradas. Se satisface para la fila 2. Y lo mismo para la fila 3. Si se satisface para todas las filas, puedo afirmar que A es diagonalmente dominante. Y entonces podría, bueno, en este caso no es un sistema, pero si fuera la matriz asociada a un sistema, la matriz de coeficientes de un sistema, podría empezar a aplicar el método de Jacobi o el método de Gauss-Seidel. Preguntas. Ahora bien, cuando yo tengo un sistema, ¿verdad? La notación matricial del sistema es esta. Cuando yo tengo un sistema, para aplicar uno de estos métodos, la matriz tiene que ser diagonal dominante. ¿Frandy? Profe, una pregunta. Si la matriz no es diagonalmente dominante. A eso iba justamente. Ah, ok. Ahora, y también si al comparar es igual, qué sé No yo. es estrictamente mayor. Ah, ok, listo, Tiene que listo. ser estrictamente mayor. Entonces, porque si no, no se garantiza la convergencia. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que hizo Frandy. ¿Qué pasa si no es diagonalmente dominante? En algunos casos, no en todos, en algunos casos, la matriz de coeficientes del sistema se puede reacomodar para que sea estrictamente diagonal dominante. En algunos casos, no siempre.
¿Cómo se hace eso? Bueno, se pueden intercambiar filas. ¿Por qué se pueden intercambiar filas? Yo en un sistema puedo intercambiar filas que el sistema o que la solución no cambia. Entonces, se pueden intercambiar filas. Veamos que este sistema no es diagonal dominante. Con solo una fila que no lo satisface, ya no es diagonal dominante. Entonces, solo lo voy a verificar en la primera. La primera ya no lo satisface. Es más, no lo satisface ninguna. Pero con solo una que no lo satisfaga, ya no es diagonal dominante. Entonces, si ustedes ven la primera fila, esa desigualdad es falsa. Entonces, así como está, bueno, así como está, no, la matriz, esta matriz de coeficientes no es diagonalmente dominante. Este sistema, bueno, fue elegido para que se pudiera reacomodar, porque la idea era ejemplificar que en algunos casos se puede reacomodar. Ese sistema se puede reacomodar de dos formas distintas para que sea diagonal dominante en la matriz de coeficientes. Yo puedo colocar esta como la primera ecuación, esta como la segunda, perdón, como la tercera y esta como la segunda. ¿Cuál es la matriz? De coeficientes. Ya voy a hacerlo, voy a hacer esta comparación, bueno, o esa desigualdad mentalmente para no estar escribiendo. 9 es mayor que 3. Recuerde que es en valor absoluto. 1 más el valor absoluto negativo 2 es 3. Entonces 9 es mayor que 3. 8 es mayor que 7. Y 5 es mayor que 3. Listo, eso es una matriz diagonal dominante. Esa es una forma, ¿verdad? Yo podría ya aplicar el método, ya sea que vaya a aplicar Jacobi o que vaya a aplicar Gauss-Seidel, ya podría aplicar el método en esa matriz sin ningún problema. Otra forma, voy a fijarme en la original, ¿verdad? Porque estoy modificando la original de forma tal que sea diagonal dominante. Otra forma es intercambiar las variables de posición, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar el sistema y voy a colocar, vea, la y de primera la variable y de primera, la variable z de segunda y la variable x de tercera. Vean que el sistema no está cambiando, o sea, en sí el sistema tiene que ser el mismo, ¿verdad? Yo simplemente estoy reacomodando la matriz de coeficientes para que sea estrictamente diagonal dominante. En este caso, la matriz es 8, menos 3, 4, 2, 5, 1, 1, negativo 2, 9. Y efectivamente 8 es mayor que 7, 5 es mayor que 3 y 9 es mayor que 3. Entonces es una matriz diagonal dominante. Ahora bien, cuando uno hace este cambio, intercambiar filas no es ningún problema.
En realidad ninguno de los dos son problemas, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando uno hace cambio de variables a la hora de dar el conjunto solución, ¿verdad? Porque yo a la hora de dar el conjunto solución, ¿verdad? Cuando yo resuelva este sistema, mi vector solución, la primera entrada va a ser para Y, la segunda entrada va a ser para Z y la tercera entrada va a ser para X. Pero el sistema originalmente estaba X, Y, Z. Entonces, a la hora del conjunto solución tengo que reacomodar. Pero en realidad no es problema, es nada más tener ese cuidado. Pero son dos formas de reescribir la matriz de coeficientes de forma tal que sea diagonal dominante para aplicar o para poder aplicar los métodos iterativos que vamos a estudiar. Preguntas. Sí, Frandy. Profe, ¿uno puede utilizar operaciones elementales o únicamente intercambio de filas o columnas? Operaciones elementales ya sabemos que no cambian el conjunto, cualquiera de las tres operaciones elementales no cambia el conjunto solución del sistema. Ok, entonces, Ahora bien, aplicar la segunda operación, o sea, multiplicar por una constante una fila, no va a cambiar lo de estrictamente dominante. Podría ser que convenientemente uno aplique la tercera operación, ¿verdad? Cada veces a unas filas le sumo cada veces otra fila. Ya sabemos que eso, hay un teorema, les recordaba que lo estudiaron en cálculo lineal, que aplicar cualquiera de las tres operaciones se obtiene un sistema equivalente, un sistema con el mismo conjunto solución. Entonces no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, veamos los métodos iterativos. Entremos ya con estos preliminares. Podemos pasar a estudiar los métodos iterativos. Nuestro objetivo va a ser resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Igual que en ecuaciones, ¿cuál era el objetivo de las ecuaciones? Bueno, resolver una ecuación. ¿Qué se hace? Se define la función y lo que se hace es construir una sucesión de aproximaciones que en el infinito tienden a la solución del sistema. Perdón, de la ecuación. Muy similar en sistemas. Vamos a construir una sucesión, solo que ahora cada uno de esos elementos va a ser un vector solución del sistema y en el infinito va a converger a la solución. Ahora bien, alguien se puede preguntar, bueno, en ecuaciones sabemos que una ecuación no siempre se puede resolver por un método directo. De hecho, la gran mayoría de ecuaciones que salen de problemas reales no se pueden resolver por un método directo. Entonces, tiene sentido aplicar un método iterativo. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué si existen los métodos directos y la mayoría de veces se pueden aplicar, ¿verdad? A no ser que sean muy mal condicionados, pero ya sabemos que existen las técnicas de pivotamiento. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no aplicamos siempre un método directo? El problema de los métodos directos es que computacionalmente son muy costosos. Y en problemas reales, por ejemplo, matrices que se derivan o sistemas que se derivan de problemas de optimización, se trabaja con millones de variables. Y entonces imagínense aplicar un método directo a la solución de un sistema donde tenga miles de variables. O sea, el tiempo de ejecución va a ser infinito. Ahí es donde tiene sentido aplicar un método iterativo. Obviamente, si a mí me dan un sistema 3x3, por ejemplo, pues puede ser que el método iterativo lleve más pasos que el método directo. Entonces yo aplico el método directo. Ahora bien, para los casos que nosotros vamos a trabajar manualmente, no vamos a trabajar sistemas muy grandes, ¿verdad? Por la cantidad de cálculos que quizás tenemos que hacer. Pero en los problemas de aplicación es donde tiene sentido trabajar con un método iterativo
y no con un método directo. ¿Qué hace o qué hacemos en los métodos iterativos? Los métodos iterativos que vamos a estudiar se basan en el método del punto fijo. Entonces, lo que uno hace es convertir o reescribir este sistema de forma tal o de esta forma. O sea, en la forma de punto fijo. Y resolver este sistema. Entonces, si ustedes ven, si esta es la forma de punto fijo, esta sería la función g para la cual se aplica el método del punto fijo. Se basan, teóricamente hablando, se basan en el método del punto fijo. Entonces, luego lo que uno hace es iterar para, por decirlo así, ¿verdad? Hallar el cero de, en este caso, una función en R a la n, ¿verdad? De R a la n en R a la n. Ahora bien, ¿cómo hallar esta función t? Dependiendo del método, esa función t varía. Y así surgen diferentes métodos. Vamos a estudiar primero Jacobi y luego Gauss-Seidel. Entonces vamos a estudiar primero la forma matricial de Jacobi. Luego pasamos al esquema iterativo. La implementación del método, ¿verdad? Se puede hacer en la forma matricial o en la forma iterativa. Cualquiera de las dos, entonces es importante estudiar las dos formas. Dada una matriz, o sea, una matriz cualquiera, yo puedo descomponer esa matriz en una suma de matrices, en este caso denotadas por L, D y U, que esta sea triangular inferior L es triangular inferior, D diagonal y U triangular superior. De hecho, un tema de métodos numéricos, solo que en el programa del curso no está, es la factorización LU de una matriz. Entonces uno factoriza, es decir, escribe, en este caso es la suma, ¿verdad? En este caso es la suma. Escribe la matriz A como un producto de matrices L por U. En este caso es la suma, ¿verdad? Yo puedo escribir una matriz A como la suma de una matriz L triangular superior, una matriz diagonal y una matriz U. Eso se puede hacer siempre, ¿verdad? No sé, por acá una matriz. Yo la puedo escribir, bueno, escribo la triangular inferior, bueno, no puedo señalar exactamente, más la diagonal, más la triangular superior. Entonces, si yo hago, aquí voy a hacer un poquito de álgebra matricial. Ya esto ustedes también lo estudiaron en cálculo y álgebra lineal, pero nada del otro mundo que no podamos recordar rápida y fácilmente. Entonces, yo parto de este sistema, AX igual a B. Sé que A se puede descomponer como L más D más U. Entonces, sustituyo A por esa descomposición. Aplico distributividad. Recuerden acá que en matrices, cuando yo aplico distributividad, el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, si la X está multiplicando acá por la derecha, tiene que quedar multiplicando por la derecha. Todos los métodos, o los dos métodos que vamos a estudiar hoy, hasta aquí es exactamente lo mismo. El despeje que uno puede hacer varía y de ahí surgen los métodos. Entonces, el despeje para Jacobi es el siguiente. Yo voy a dejar de X a un lado y voy a pasar al otro lado LX y UX. Luego saco
un menos a factor común, y además una X a factor común. Y aquí mucho cuidado con lo que acabo de mencionar arriba. Si aquí la X está por la izquierda, queda multiplicando por la izquierda. Si aquí está multiplicando por la izquierda, al sacarla yo a factor común, perdón, por la derecha, tiene que quedar a la derecha, porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces yo, esa X queda multiplicando a la derecha. Y entonces despejo la X. Bueno, ¿cómo despejo la X? Voy a hacerlo paso por paso. Para poder despejar la X, como estamos en matrices, no es paso a dividir, porque la división de matrices no está definida. Multiplico por la inversa. Si multiplico por la izquierda, en el otro lado de la igualdad, tiene que quedar multiplicando por la izquierda. ¿Por qué multiplico por la inversa? Porque yo sé que el producto de la inversa y cualquier matriz es la función identidad. Y además, la identidad por cualquier matriz es la matriz. Entonces queda despejado X. Y entonces resulta que ya encontré el T que decíamos arriba. Esta es la matriz T, ya está escrita. Este es un trabajo algebraico para escribir esta ecuación, que en realidad es un sistema porque está en notación matricial, esa ecuación en la forma del punto fijo. Esa es la matriz T y esa es la matriz C. Y ese es la iteración de Jacobi en la forma matricial. Preguntas. Veámoslo aplicado a un ejemplo. Nosotros en los ejemplos o en los ejercicios vamos a trabajar más la forma iterativa. Pero si quieren implementar en la forma matricial, hay que entender la forma matricial. Entonces vamos a entender las dos formas, la matricial y el esquema iterativo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ya yo lo traje resuelto solo para entenderlo. Porque en realidad para hacer los cálculos, ¿verdad? Si no es en computadora, si no se usa algún software, aquí yo voy a tener que hacer, bueno, esta inversa no es problema, porque la inversa de una diagonal es muy fácil calcularla. Pero voy a tener que hacer producto de matrices. En cada iteración yo voy a tener que hacer producto de matrices. Entonces eso puede llevar mucho cálculo. Es más fácil, para hacer los cálculos a mano es más fácil el esquema iterativo, pero es importante entender la forma matricial. Entonces vamos a aplicarlo a un ejemplo. Entonces supongamos que se quiere resolver este sistema 3×3. Le decía que cualquier matriz se puede descomponer como una matriz triangular inferior, una diagonal y una matriz triangular superior. La matriz de coeficientes en este caso. Vean que ya es diagonal dominante. 5 es mayor que 1 más 1 y es lo mismo en todas las ecuaciones. Ahora bien, ya teniendo identificada la matriz U, la matriz D y la matriz L, puedo aplicar el método. Entonces, esta sería la iteración de Jacobi en la forma matricial. Vean que, bueno, ¿cómo se calcula la inversa de una matriz diagonal? Es simplemente tomar el recíproco de las entradas
de la matriz. Entonces vean que esto de aquí, esta es la inversa de la diagonal, esta es la suma de L más U, esta es la inversa de la diagonal y esta es B. Esta matriz es constante, entonces si yo hago ese producto, va a ser esta matriz siempre, en cada iteración va a ser esta matriz. Si yo hago este producto, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? Que lleva producto de matrices, entonces si yo hago este producto, luego ustedes lo pueden hacer de ejercicio, van a obtener esta matriz. Y si yo hago este producto, van a tener esta matriz. Entonces, esta matriz y esta matriz es constante en cada iteración. Lo único que yo voy a ir sustituyendo es esta, ¿verdad? Para calcular la aproximación actual, yo uso la aproximación anterior. Pero entonces, en cada paso del método, yo voy a tener que hacer este producto y luego la suma. Entonces, me da como valor inicial el vector nulo. Entonces, ¿cuál va a ser la primera iteración? Simplemente tomo esta igualdad, sustituyo, o sea, para calcular x1, sustituyo acá x0. Hago este producto, luego lo sumo con esto. Bueno, aquí como es el vector nulo es muy fácil, ¿verdad? El resultado va a ser el vector nulo. Esto tiene que dar una matriz fila, ¿verdad? Para que esta suma esté definida. Entonces aquí va a dar el vector nulo, la matriz columna nula, la sumo con esta va a ser mi primera aproximación. En el siguiente paso del método, bueno, voy a calcular la segunda aproximación, voy a sustituir aquí la primera aproximación. Esta y esta son las mismas, es constante siempre, lo que mencionaba aquí arriba, ¿verdad? Esta matriz es de haber hecho ese producto. Y además, haber distribuido este menos de aquí adelante. Y esta matriz es el resultado de haber hecho este producto. Entonces, la segunda aproximación, hago este producto, lo sumo con esto y voy a obtener esta. Y así sucesivamente en cada paso. Si lo hacen para la tercera iteración, me pedían hasta la quinta. Entonces, voy a obtener la quinta iteración. Entonces, doy como solución esta aproximación. En este caso es un sistema 3×3. Yo puedo obtener hasta en la calculadora el valor exacto. Y el valor exacto es 1, 1, 1. Entonces, si calculan el error relativo correcto o real, ¿verdad? Real. Bueno, real, en este caso sí es real porque esto no son aproximaciones, es valor exacto. En norma 2, este es el error relativo. Preguntas. Esa es la forma matricial. Les decía que para hacerlo a mano, la forma matricial puede no ser muy amigable. Al tener que trabajar producto y producto de matrices en cada iteración. Es más fácil el esquema iterativo, que vamos a pasar ya inmediatamente a estudiar. Pero antes veamos el teorema de convergencia. Ya se lo mencioné arriba, ¿verdad? Pero la iteración de Jacobi converge, no importa el valor inicial, converge siempre que se tenga una matriz de coeficientes diagonalmente dominante. Ahora bien, converge, ¿verdad? ¿Cuántas iteraciones se necesitan para llegar al valor exacto? Es en el infinito, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas se necesitan para tener una tolerancia adecuada? Pues eso sí va a depender del valor inicial que yo tome, pero con seguridad va a converger. Ahora bien, veamos el esquema iterativo. Voy a ejemplificarlo con un sistema 4×4 y después lo generalizo a un sistema n por n. Es muy fácil. ¿Qué voy a hacer?
voy a ir ecuación por ecuación despejando una de las variables. Comúnmente uno lo hace en orden. De la primera ecuación despeja la primer variable. Entonces voy a despejar x1 de la primera ecuación. Entonces todo esto pasa a restar, ¿verdad? Todo eso pasa a restar al b1 y paso a dividir el elemento de la diagonal. De la segunda ecuación, entonces de la primera ecuación despejo x1, de la segunda x2, de la tercera x3 y de la cuarta x4. Entonces paso todo a restar y paso a dividir el elemento de la diagonal. Y lo mismo en cada una de las ecuaciones. Y eso es básicamente, de ahí sale o de ahí se deduce el esquema iterativo. ¿Qué vamos a hacer? El método de Jacobi usa una aproximación anterior para calcular la aproximación actual, como vimos en el esquema matricial y vamos a ver ahora en este esquema iterativo. Entonces, lo que yo voy a hacer es sustituir cada una de estas por la aproximación anterior. Entonces, y eso me va a dar la aproximación actual. Entonces, sustituyo estos valores por la aproximación anterior y ese es el esquema iterativo del método de Jacobi. Así de fácil. Ese es un sistema 4x4. En general, un sistema n por n. Vean que cuando yo hago una resta, vean que en esta resta, el término A1, 1, X1 no está, porque fue el que yo dejé a este lado de la igualdad. En la siguiente, el que no está, vean, este coeficiente es 2, 1 y este es 2, 3. El que no está es el 2, 2. ¿Por qué no está el 2, 2? Porque fue el que yo dejé a este lado de la igualdad. Por eso aquí en el denominador está el 2, 2. Entonces, en esta, ¿cuál no va a estar? No va a estar el 3, 3. Es más bien el que está acá en el denominador. En esta, por eso es que aquí llega hasta n-1, el n-1. El último, el nn, no está, porque es el que yo dejé de este lado y pasé a dividir el nn. Este es el esquema iterativo para un sistema n por n. Entonces, en la iteración 1, yo simplemente llego y sustituyo acá los valores de la aproximación 0. Y esta es la formulita general. Vean que yo paso a restar, y esto es bien importante. Aquí, fíjense aquí. Yo paso a restar todos menos el de la diagonal. Por eso la restricción de que la J tiene que ser diferente de la I. Porque el elemento II lo dejé al otro lado de la igualdad para despejar la XI y pasé a dividir el elemento de la diagonal, el II. Preguntas. Vamos a resolver el mismo sistema anterior, pero ahora de forma iterativa. Este sí lo vamos a hacer a mano. Entonces, escribimos el sistema, ¿verdad? Escribimos el esquema iterativo del método. Entonces, yo de la primera ecuación despejo el x1. Entonces, al 7 le paso a restar el x2, el x3 y paso a dividir el 5. Bueno, en este caso las ecuaciones son muy similares. Acá lo mismo y acá lo mismo. Este es el esquema iterativo. Entonces, vamos a aproximar, nos piden calcular. Bueno, resuelva, pero vamos a hacer las 5 iteraciones que se hicieron matricialmente. Tenemos que llegar a los mismos valores porque es el mismo método, pero en dos esquemas diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo? Acá, igual que lo hace Rebeca en el video, yo les recomiendo construir un mapita, perdón, una tablita. Entonces, aquí la iteración, acá va a ser la primera variable, la segunda variable, es decir, cada uno de estos va a ser el vector aproximación, y acá un error absoluto. Bueno, el ejercicio no lo pide, pero yo lo coloqué. Vamos a trabajar con un error absoluto en la norma 4. Entonces, bueno, la aproximación inicial me la daban, es 0, 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la primera aproximación, la aproximación 1?
yo sustituyo la X1, la X2 y la X3 por el primer valor que me den. Entonces yo sustituyo, en este caso, todo por 0. Si yo sustituyo todo por 0, me va a quedar 7/5 en todo. Y calculo el error de esa aproximación. Ahora sí lo podemos calcular, ¿verdad? Bueno, esta primera no, porque no tenemos dos aproximaciones. En este caso sí lo podemos calcular. Hago la resta de estos dos vectores, que en este caso queda el mismo vector 7, 7, 5. Y ahí nada más cuidado, porque como es la norma 4, sería raíz cuarta, ¿verdad? Raíz cuarta de este a la 4, de este a la 4 y de este a la 4. Y eso da aproximadamente 2.8485. Esa es la primera aproximación. Vamos con la segunda aproximación. En la segunda aproximación, yo utilizo la primera aproximación. Entonces, en estas expresiones yo voy a sustituir el X1, el X2 y el X3. Este es un caso particular en que todos dieron igual, pero no necesariamente, obvio, todos van a dar igual. Entonces, que sean igual me reduce los cálculos. Hago 7 menos 7/5 menos 7/5 entre 5. Y eso va a dar 21/5. Perdón, 21 sobre 25. Y voy a calcular la norma 4 del error absoluto. Hago la resta, ¿verdad? Y le calculo la raíz cuarta. De la suma de cada entrada elevado a la 4. ¿21 menos 25? Tengo 21 sobre 25 menos 7/5, ¿verdad? La resta primero y luego le calculo la norma 4. Y eso da aproximadamente 0.7370. Sustituyo cada uno de estos valores, sustituyo cada uno de estos valores en el método para obtener la tercera iteración. Siete menos 21 sobre 25 menos 21 sobre 25 entre 5. Voy a calcular las aproximaciones y luego calculo los errores para no estar borrando en la calculadora. La cuarta iteración. Y por último, la quinta. Ya la quinta voy a escribir la aproximación. 1.0124. Cero uno cero 24. Tengo que llegar exactamente a los mismos valores que habíamos llegado en el esquema matricial. 01020. Ay. Aquí 101024.
Y ahí vamos calculando la norma 4, la raíz cuarta de la resta. Voy a hacer uno más y ahí luego ustedes hacen los otros de ejercicio. Para la tercera iteración, el error absoluto en la norma 4 es aproximadamente 0.2948. Ahí trabajan de ejercicio esos dos errores absolutos que quedan. Y ese es el método de Jacobi, un método muy fácil. Preguntas. Veamos ahora el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es, les decía, de hecho voy a copiarlo. Hasta aquí todo es lo mismo. Yo descompongo A como la suma de una triangular inferior, diagonal, triangular superior. Lo que cambia es el despeje que podamos hacer. Eso es lo que cambia. Y de hecho, Gauss-Seidel tiene dos formas distintas. Una forma es que yo en Jacobi pasé L y U para el otro lado. Y dejé D. En Gauss-Seidel es pasar LD para el otro lado. Ese es el llamado hacia adelante. O pasar D y U para el otro lado. No, más bien lo contrario, dejar U o sea, dejar a este lado L y D y pasar U, o dejar DU y pasar lo demás. Este es hacia atrás. Nosotros comúnmente vamos a trabajar con el método hacia adelante. Entonces voy a hacer aquí hacia adelante. El despeje hacia adelante. Exactamente igual se hace el despeje hacia atrás. Entonces, hacia adelante, yo dejo estas dos, L y D, y paso el UX al otro lado. Saco la X a factor común en el lado izquierdo. Si está a la derecha, la saco a la derecha. Y multiplico por la inversa, para despejar la X, multiplico por la inversa de L más D. Y eso es, ya esta es la matriz T. Y esta es la matriz C. Y ese es el esquema o la forma matricial de Gauss-Seidel hacia adelante. Si por el contrario, acá dejo U y D, es repetir exactamente lo mismo, obtengo Gauss-Seidel hacia atrás. Preguntas. Veamos un ejemplo desarrollado matricial, solo para que la forma matricial quede claro, y luego pasamos al esquema iterativo. A ver la diferencia con respecto a Jacobi en el esquema iterativo. Voy a utilizar el mismo sistema que hemos venido trabajando en los dos ejemplos. Entonces lo mismo, ¿verdad? Descomponemos la matriz en una suma de matriz
triangular inferior, superior y diagonal. En este caso cambia un poco, ¿verdad? Y matricialmente hablando, si todavía Jacobi a mano, si yo lo hago matricial, lleva un poquito de trabajo, la Gauss-Seidel también, porque antes me quedaba la inversa de una diagonal, que era muy fácil. Acá me queda la inversa de una triangular. Entonces, que lleva un poquito más de trabajo que la diagonal. Entonces, tengo que calcular esta inversa. Entonces, esta matriz de aquí, dadas estas tres matrices, luego ustedes lo pueden verificar, esta matriz es la inversa de la suma de L más D. La inversa de la suma. Esta es la matriz U, esta es esa misma inversa y esta es la matriz B. A esto es el producto, o sea, ya esa multiplicación hecha. O sea, hacer esta multiplicación, multiplicar estas dos matrices, da esta matriz. Y multiplicar estas dos matrices da esta matriz. Igual que en Jacobi, ya acaban de ver ustedes. A mano, la forma matricial va a llevar más trabajo, porque tengo que calcular inversas y productos, aunque las inversas no son muy complicadas, porque una es diagonal, la otra es superior, pero tengo que calcular inversas y producto de matrices, que lleva más cálculo que simplemente sustituir en el esquema iterativo. Y esto ya es la multiplicación de estas dos matrices. Y ahí es exactamente, una vez que ya se tienen esos cálculos hechos, es exactamente igual que el método de Jacobi. Para calcular la primera iteración, ¿qué hago? Sustituyo acá X por X0, ¿verdad? Hago el producto, la suma y me va a dar este vector. ¿Qué hago en la siguiente iteración? Sustituyo acá en esta igualdad por X, esta expresión por X1, hago el producto, hago la suma y voy a obtener este vector. Y así sucesivamente. Podemos ver, vamos a ver, eso va a ser un poquito más evidente que Jacobi. Perdón, va a ser un poquito más evidente en la forma iterativa. Vean acá, bueno, ahí no tengo el valor aproximado, voy a por acá. Vean acá, el valor exacto es 1, 1, 1. Vean acá, la quinta iteración, ¿verdad? El valor que dio. La quinta iteración. Y vean aquí ya la tercera. Vamos a ver en el método, en la forma iterativa, que, por decirlo de alguna forma, Gauss-Seidel mejora un poquito Jacobi. Y ya vamos a ver por qué. Aquí se calculó, bueno, se calculó hasta la tercera iteración en la forma matricial. Y los errores absolutos relativos para la segunda y la tercera iteración. Casi que el mismo teorema, cambia el teorema arriba, póngale en vez de Jacobi, Gauss-Seidel, exactamente el mismo teorema. Converge si la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante. Veamos el esquema iterativo. La deducción se hace parecida. Igual, la deducción se hace igual. A la hora de escribir el esquema es donde cambia un poquito. Entonces yo voy a despejar de cada ecuación una variable, exactamente igual que en Jacobi. Pero resulta que en Jacobi, para calcular la iteración K más 1, yo llego y sustituyo, si nos devolvemos, aquí ya está escrita Gauss-Seidel, si nos devolvemos a Jacobi, yo llego y sustituyo donde esté la X correspondiente, X1, X2, por la
o el valor de la iteración anterior. En Gauss-Seidel, perdón. Lo que se hace, por decirlo en palabras simples y comunes, es aprovechar los cálculos. Si yo estoy en la iteración K más 1, ¿verdad? Yo estoy en la iteración K más 1. Yo voy a aprovechar los cálculos que estoy haciendo en esa iteración. Es decir, no voy a usar siempre las iteraciones o los valores de la iteración anterior. Voy a utilizar lo que yo ya voy calculando. Por eso es que mejora el método de Jacobi. Al calcular la primera variable, ni modo, ¿verdad? Ese es el primer cálculo. Entonces, en la primera variable yo uso los valores de la iteración anterior. Pero ya yo tengo, cuando yo voy a calcular la segunda variable, ya yo tengo ese cálculo hecho. Voy a aprovechar ese cálculo que ya tengo hecho. Y entonces, donde aparezca la X1, en vez de sustituirlo por el X1 de la aproximación anterior, lo voy a sustituir por el X1 de la aproximación actual. Este cálculo que ya hice. Entonces, este cálculo que ya tengo hecho, lo sustituyo acá. Cuando yo voy a calcular la tercera variable, resulta que ya yo tengo hecha. Ya yo tengo una aproximación para la primera y ya yo tengo una aproximación para la segunda. Entonces, en la tercera variable yo voy a sustituir esos valores por, o sea, el X1 y el X2 por los cálculos actuales, no los anteriores, por los actuales. Claro que X4 no lo he averiguado, entonces ese sí uso el anterior. Y así sucesivamente. Eso es Gauss-Seidel. Entonces yo voy a tener unos valores de la aproximación actual de la aproximación actual y unos valores de la aproximación anterior. Si estoy en el cálculo, por ejemplo, de X3, si estoy en X3, en la tercera variable, ya yo calculé la primera y la segunda. Entonces, todos los anteriores, por eso aquí es hasta i menos 1, si yo estoy en la iteración en la variable i, todos los anteriores ya yo los calculé. Entonces, los utilizo. Los siguientes, ¿verdad? Los siguientes no los conozco. Entonces, aquí son los siguientes. En los siguientes yo uso la aproximación anterior. Preguntas. Entonces, ahí nada más cuidado, porque el método iterativo es muy fácil. Pero hay que tener cuidado a la hora de sustituir. Ya no es tan rápido, por decirlo así. Sigue siendo rápido, ¿verdad? Pero hay que tener ese cuidado de ir sustituyendo los valores que ya conocemos. Entonces, en cada iteración yo me fijo, bueno, ¿qué tengo de la iteración actual para utilizar? Y lo que no tenga, utilizo la iteración anterior. Entonces, nada más ese cuidado a la hora de hacer los cálculos, pero de ahí todo bien. Aquí no es, aquí copié la tabla y no borré todo. Entonces, vamos a ver en este primer cálculo. Entonces, sí, ¿verdad? Ni modo, la primera aproximación, perdón, la primera variable, yo no conozco ninguno actual. Ese es el primer cálculo que voy a hacer. Entonces, en esa, yo utilizo los valores iniciales. Pero ya cuando voy a calcular esta segunda,
Ahí viene la diferencia. Cuando yo voy a calcular esa segunda, ya yo conozco este valor. Entonces, aquí voy a sustituir ese valor, ¿verdad? Ni modo, X3 no lo conozco, utilizo el valor inicial. Pero cuando ya yo voy a calcular la tercera, voy a usar estos dos valores. Y esa sería mi primera aproximación. En Jacobi todo nos dio igual, 7 quintos, 7 quintos, 7 quintos. Acá no, porque ya yo no estoy sustituyendo 0, 0, 0, ¿verdad? Estoy sustituyendo en la primera, ¿verdad? Para calcular este 7 quintos, ni modo, ¿verdad? Sustituyo 0 y 0. Pero ya para este valor, yo sustituyo 7 quintos y 0. Y ya para este valor, sustituyo estos dos valores que ya tengo de la iteración actual. Preguntas. Solo voy a hacer una más, ¿verdad? Ok, siempre en la primera ni modo, en la primera tengo que utilizar lo que tengo. Entonces sustituyo acá, ¿verdad? Voy a hacer el primer cálculo, sustituyo estos dos valores. Entonces hago 7 menos x2 menos x3 entre 5. Y eso me da este valor. Ahora viene el cuidado que hay que tener. Cuando yo voy a calcular la segunda variable, el valor de la aproximación para la segunda variable, ¿verdad? Ya yo tengo calculado este x1. Entonces sustituyo x1 por ese valor que ya tengo hecho. Y x3 de la anterior. Y ya en la tercera, como ya es la última, ¿verdad? Ya utilizo estos dos valores. Bueno, ya la calculadora me da un valor aproximado, 0.9963. O redondeado 64. Calcular el error es igual, ¿verdad? Hacen la resta de este y este, la norma 4, en este caso, y calculan el error. Y eso es Gauss-Seidel. Preguntas. No. Bueno, vamos a implementar Jacobi. Entonces voy a dejar de compartir por acá. Y voy a compartir acá. Déjenme ver que tengo abierto aquí un montón de cosas. Listo.
Voy a buscar la carpeta donde guardo. Y vamos a implementar Jacobi. Bueno, ¿qué quiero que me retorne? ¿Qué debe recibir? ¿Verdad? Son preguntas que me tengo que hacer al iniciar o al la programación de un método. Entonces, bueno, obviamente quiero que me retorne la solución. El vector ya no va a ser un número real, sino un vector. Ahora, ¿qué quiero o qué va a ser la entrada? Bueno, la matriz de coeficientes, la matriz de constantes o valores independientes, la tolerancia, digamos que un número máximo de iteraciones. Además, quiero que me retorne, vamos a trabajar con norma P. Entonces, quiero que me diga con cuál norma trabajar. Si la norma 2, la norma 4, dependiendo del ejercicio. Entonces, por el momento, digamos que esos van a ser mis parámetros de entrada. Voy a guardar. Voy a darle a ejecutar para que me actualice aquí el folder actual. Ok. Ahorita vemos qué valores o qué variables debemos o vamos a inicializar, pero pensemos, ¿verdad? El método se va a ejecutar, entonces vamos a tener un while, hasta que se satisfaga la tolerancia o el número máximo de iteraciones, ¿verdad? Por aquello de que la convergencia esté un poco lenta porque tomó un valor inicial no muy conveniente o porque no verifiqué que era una matriz diagonal dominante y el método no converge. Entonces, mejor colocar los dos métodos de par. Bueno, voy a inicializar error, ¿verdad? Puedo inicializarlo de dos formas diferentes, con el inf o algo muy utilizado, tolerancia más 1. Con seguridad va a ser siempre mayor, se va a empezar a ejecutar el while. Al sumarle 1 a la tolerancia, el while con seguridad se va a empezar a ejecutar. Entonces, mientras el error sea mayor que la tolerancia, ejecútese. Y vamos a ver cómo saco el i. Voy a ver si copio por aquí mi. Ah, no tengo is. ¿Dónde está?
Este teclado me voy a copiar el i. Entonces, mientras el error sea mayor a la tolerancia, ejecútese. Pero también, ¿verdad? Por aquello de que el método no esté convergiendo muy lentamente o no converja, mientras las iteraciones sean menor o igual que el número de iteraciones máximas. Entonces eso va a ejecutar iterativamente el método. Ahora vamos con el método. ¿Qué hace el método en cada iteración? Y vamos a tener ciclos también. Lo que pasa es que ya aquí son ciclos fijos. Yo sé cuántas veces se tienen que ejecutar. Tengo que ir ecuación por ecuación. Entonces voy a tener un for que va calculando la aproximación variable por variable, por decirlo así. Entonces voy a tener un for hasta n. ¿Qué es n? Vean que n no es nada ahorita. ¿Qué es n? N es el número de ecuaciones que yo tenga. Entonces yo voy a digitar una matriz, voy a escribir acá, voy a digitar una matriz de coeficientes. Voy a digitar la misma del sistema de ahorita para luego utilizarla. Y vamos a usar el comando size, no sé si ya lo usaron. Pero veamos qué me retorna. Eso me retorna la dimensión de una matriz, 3 por 3. Un vector me retorna un vector donde la primera entrada es el número de filas y la segunda entrada el número de columnas. Vean que si yo B era el vector 7, 7. Vean que si yo le doy size de 7, perdón, de B, me retorna 1, 3, porque tengo una fila, 3 columnas. Entonces, voy a guardarlo. En dimensión de A voy a guardar ese vector. Entonces, dimensión de A va a ser un vector. Donde siempre es un vector con dos entradas, nada más. Donde la primera es el número de filas y la segunda el número de columnas. Vamos a trabajar siempre con matrices cuadradas. Ambas son iguales. Pero entonces yo a n le voy a asignar la primera o la segunda, aquí no importa, la primera o la segunda entrada de ese vector. ¿Por qué yo no puedo colocar aquí directamente n? Yo no puedo colocar ahí directamente n porque repito, esta función me retorna un vector. Ya lo vimos acá, me retorna un vector. Entonces yo no podría trabajar aquí con un vector, yo necesito un número real. Entonces, después lo que hago es sacar de ese vector, en este caso, al ser una matriz cuadrada, cualquiera de las dos entradas me funciona. Entonces, esto ya n ya va a tener el número de ecuaciones o el número de incógnitas que es igual. Entonces, yo voy resolviendo ecuación por ecuación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora bien, voy a guardar X va a ser mi vector solución. ¿Cómo calculo cada X? Bueno, ahorita no puedo proyectar la formulita que escribimos, pero en cada X yo a BI, ¿verdad? Le voy a restar varios términos. ¿Verdad? Si estoy en X1,
Es un sistema 4 por 4. Si estoy calculando X1, yo paso a restar el X2, el X3 y el X4. Si estoy en X2, yo paso a restar el X1, el X3 y el X4. Entonces le voy a restar una suma. Pero, ¿por qué no escribo aquí, digamos, por qué no voy escribiendo aquí los términos, verdad? Sea constante, A1, 1, porque no sé cuántos son, depende del número de ecuaciones que yo tenga, ¿verdad? Si son 4, paso a restar 3, pero si son 5, paso a restar 4 términos. Entonces voy a guardarlo en una suma. Y todo eso lo voy a dividir por el elemento de la diagonal. La entrada 1, 1, perdón, I de la diagonal. Ahora bien, ¿cómo calculamos esa suma? Para calcular esa suma necesitamos otro for. Vean que voy a usar K como contador del número de iteraciones y como contador del número de incógnitas. Entonces no puedo usar ni I ni K, voy a usar J para el contador del número de ecuaciones. Yo sé que tengo N, perdón, de incógnitas. Tengo N incógnitas. Entonces vamos a calcular la suma. Entonces necesito inicializar suma. Yo paso a restar, ¿verdad? Paso a restar cada término y cada término lo que va a tener es el coeficiente por el XY. O en este caso el XJ, ¿verdad? El contador que estoy usando. Ah, bueno, algo muy importante. Me faltó de parámetro de entrada el valor inicial del método. Preguntas. Ok. Ahora bien, cuestión de implementación, ¿verdad? Él viene, para la primera ecuación viene, calcula la suma y calcula la aproximación para la primera ecuación. Voy con I igual a 2, ¿verdad? Para la segunda ecuación. Pero entonces debo reinicializar esa suma, esa variable suma, porque si no se va a ir acumulando. Calcula la suma para la primera ecuación y al pasar a la segunda ecuación guarda ese valor suma. Entonces lo tengo que reinicializar para que suma sea 0 en cada cálculo de cada ecuación. Ahora bien, ahí hay un detalle. Me hace falta algo. ¿Alguien me puede decir qué detalle hace falta? Hay un detalle al calcular esta suma. Estoy calculando de más en esa suma. ¿Alguien me sabe decir qué término estoy sumando que no tengo que sumar? Recuerdan que cuando yo paso a restar, hay un término que yo no paso a restar, el del elemento de la diagonal. Y cuando yo hago desde I hasta N, yo estoy pasando a restar todo.
Entonces, esa suma tiene un término de más. El del elemento de la diagonal que no lo debería sumar. Entonces acá yo debo colocar un if. ¿Recuerdan la formulita que yo les enseñé antes? Tenía BI menos la sumatoria y había un I diferente de J ahí que yo les señalé. Eso lo tengo que tomar en cuenta en la implementación. Mientras I sea diferente de J, calcule la suma. Es decir, no sume, es decir, no pase a restar el elemento de la diagonal. Preguntas. Una vez que ya yo tenga la aproximación hecha, ¿verdad? Vamos a calcular el error de la aproximación. Y aquí vamos a hacer algo. Bueno, a X, algo importante, a X le voy a asignar X0. O sea, voy a darle a la X, mi primera aproximación va a ser el X0. Voy a agregarle acá, voy a implementar, a veces algunos ejercicios los trabaja con error absoluto y algunos ejercicios lo trabaja con error relativo. Este tipo de error va a ser una variable que va a ser 1, o sea, cuando yo llame al programa, le voy a asignar 1 o 2. Si es 1, quiere decir que yo quiero trabajar con el error absoluto. Entonces aquí voy a calcular el error absoluto. Si no, si es 2, en realidad no es si es 12, si es cualquier otro número, si es 1 es error absoluto y si es cualquier otro número, error relativo. Esto es por lo que les decía, algunos ejercicios uno trabaja error absoluto, entonces para que el método o el programa me funcione para cualquiera. Quiero que me retorne el error y el número de iteraciones que hizo. Vamos a usar, uno lo puede implementar, pero vamos a usar, voy a hacer acá el ejemplo. MATLAB tiene una función que calcula la norma P. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector y a ese vector le quiero calcular la norma 2, entonces coloco el vector y coma la norma, el P, ¿verdad? Entonces, eso me calcula la norma 2 de ese vector o la norma 7, por ejemplo. O 4. También él reconoce la norma infinito. Entonces voy a usarlo. Le estaba poniendo o coloqué como parámetro de entrada el P. Algunos ejercicios se les va a pedir la norma 2, la norma infinito, la norma 4, entonces aquí el P1 le da la norma con la cual quiere trabajar. Ahora bien, aquí necesito la resta de la aproximación actual y la aproximación anterior. Entonces, la actual menos la anterior. Pero entonces este X0 tengo que irlo actualizando. Entonces, antes de hacer el cálculo lo puedo hacer arriba, antes de hacer el cálculo lo puedo hacer aquí de último. A X0 le voy a asignar lo que tiene X, porque si no lo actualizo va a trabajar siempre con el X0 que yo le dé desde el inicio. Esa es la norma, perdón, el error absoluto y ahora acá el error relativo.
Mi contador y lo tengo que inicializar, bueno, ¿verdad? Si no lo voy a colocar K igual a 0. Voy a hacerlo así. Entonces eso me va a llevar el contador de iteraciones. Preguntas. Vamos a hacer un ejecuta. Por acá tengo digitada la matriz A. Por aquí tengo digitada la matriz B. No sé, voy a colocar una tolerancia de 10 a la menos 8, por ejemplo. Voy a colocarle, como en el ejemplo de la clase hicimos 5 iteraciones, voy a colocarle aquí 5. No sé, cualquier P. Recuerden que el P es la norma. Y recuerden que tipo de error en 1 hace el absoluto. Y cualquier otro número, 0, menos 1, cualquiera que ustedes coloquen, hace el relativo. Entonces digamos que queremos el absoluto. Podemos poner aquí desde el inicio, para no estar haciéndolo abajo, sino cada vez que se ejecute la función, limpiar pantalla y limpiar las variables. 1, 2, 3, sí, ya inicialicé todo. Y vamos a... me faltó el valor inicial. Y vamos a comparar, por acá yo tengo los cálculos. El valor de X, el error, pero ahí hay algún error, ahorita vamos a ver cuál es el error. A no ser que sea de aproximación. El error, ¿verdad? Que va a ser un número real a trabajar con norma. Y el número de iteraciones máximas. Voy a hacerlo 2 veces nada más. A ver, una vez voy a hacerlo. Preguntas. Sí.
Aquí debería dar igual en todo, pero hasta en la primera iteración, ¿verdad? Que solo lo hizo una vez el BI. Acá solo un detalle, y es, bueno, en cuanto a implementación del esquema iterativo, no importa, porque en realidad alguien podría preguntarse, aquí no hay que enviarle una matriz columna. Si fuera el esquema matricial, sí, hay que enviarle una matriz columna, ¿verdad? Porque al multiplicar matrices, tienen que estar bien definidas esas operaciones, pero en el esquema iterativo, no importa si yo trabajo matriz columna o matriz fila. Entonces acá no importa, solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Si yo envío aquí matriz columna, ¿verdad? Y aquí también, es decir, separo con punto y coma aquí, a la hora de hacer los cálculos aquí, hay que tener cuidado, porque en el X, sí, cuando uno le asigna, él lo va formando fila. Entonces puede haber ahí una discrepancia de dimensiones, pero nada más es tener ese cuidado. Entonces trabajar con vector fila o con vector columna no es ningún problema. Lo que pasa es que no sé, al BI le paso a restar y diferente de J. Que la cara que es estrictamente menor para que haga una sola iteración. Claro que sí, ya sé dónde está el error. El error está en que yo voy actualizando. Aquí debería ser X0, el anterior, ¿verdad? Yo voy actualizando. El X yo lo voy actualizando, ¿verdad? Entonces tiene que ser el anterior el que yo utilice ahí. Ponerle punto y coma acá. Siempre me espero que muestre algo y no muestra nada. Ahora sí. Voy a colocarle más iteraciones. Ay, más iteraciones no era aquí. Era aquí. Y ahora sí. Sí, el error está en que yo estaba usando aquí el vector X. Y ni siquiera es Gauss-Seidel. Ni siquiera es Gauss-Seidel, porque en Gauss-Seidel yo utilizo unas actuales y unas anteriores. Como yo estaba utilizando todas las actuales, él en algún momento no existen el vector, entonces le asigna 0, ¿verdad? Entonces ni siquiera es que sea Gauss-Seidel lo que estaba haciendo, no. Gauss-Seidel unas son las anteriores, otras son las actuales, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. En este caso, al ser Jacobi, era todas las anteriores. Yo había puesto X, ahí estaba el error. Preguntas. Esto es en sí, Jacobi, Gauss-Seidel es pequeña la modificación que hay que hacer para programarlo.